La otra enfermera fue a ver de dónde venía ese ruido tan extraño. Parecía provenir de una cama, en una zona del hospital donde solo había un paciente. No sé qué vio, pero regresó pálida, con lágrimas en los ojos. Lágrimas de miedo, de terror. Lágrimas por lo que acababa de ver. Muy buenas noches, comunidad. Comenzamos el año con historias impactantes, con entes y manifestaciones, para algunos difíciles de creer, para otros parte, lamentablemente, de su experiencia de vida. Si puedes ser escéptico todavía, felicidades. Espero que sigas así, que no suceda nada que te obligue a creer en algo que pensabas que no existía, que no seas el siguiente protagonista, pero alguien lo será, de Relatos de la Noche. Hola, Relatos de la Noche y comunidad. Mi nombre es Gabriela, tengo 21 años y estudio medicina general. Este relato no es tan aterrador como muchos de los que Uriel suele contar, pero para mí, que lo viví en carne propia, fue una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Vivo en Monterrey con mis papás, pero mis abuelitos viven en la Ciudad de México. Hace un tiempo tuve que viajar allá, ya que debía realizar mi servicio social y además ayudar a cuidarlos, pues ambos son personas mayores. La casa de mis abuelos es bastante antigua. Ellos la construyeron cuando se casaron. Es una casa muy peculiar. Un nivel completo está lleno de escaleras. Otro es donde se encuentran las habitaciones y la cocina. En la parte de arriba estaba el cuarto de lavar. Y este detalle es importante para lo que voy a contar a continuación. Un domingo alrededor de las 5 de la tarde subí a la azotea a lavar ropa. Todavía había sol. En esa época anochecía hasta las 7:30 u 8 de la noche. Como no quería distraerme y olvidar la ropa, decidí quedarme ahí esperando que terminara la lavadora. En eso mis abuelitos me gritaron desde abajo que bajara a comer. Bajé, comí con ellos y luego volví a subir a la azotea. Pasaron unos 15 minutos cuando escuché claramente que alguien me llamaba. «Vela, baja por favor». La voz sonó como un susurro, pero no le di mucha importancia y bajé nuevamente. Cuando llegué les pregunté a mis abuelitos qué necesitaban, pero ambos me dijeron que no me habían hablado. Les insistí porque estaba completamente segura de haber escuchado mi apodo, el mismo que ellos siempre usan conmigo. Mi abuelita entonces me dijo algo que hasta el día de hoy me deja pensando. Hiciste bien en no contestar. Nunca respondas ni digas ya voy cuando escuches algo así, porque dicen que de esa manera les das permiso a los espíritus de entrar a tu mente, a tu cuerpo. Intenté no pensar más en eso y volví a subir. Esta vez me puse audífonos para no distraerme. La lavadora terminó, pero como la secadora fallaba, subí la ropa para tenderla en unos cables que había en la azotea. Mientras colgaba la ropa con la música puesta, creí escuchar nuevamente la voz de mis abuelos, a lo lejos. «Vela. Vela. Vela». La última vez sonó como un grito de auxilio. Me quité los audífonos de golpe y bajé corriendo. Cuando entré a su habitación, ambos estaban profundamente dormidos, tranquilos, como si nada hubiera ocurrido. Apagué las luces y volví a subir, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que quizás me había sugestionado por lo que me dijo mi abuelita o algo así. Me puse los audífonos otra vez y debo admitirlo, le subí bastante al volumen a la música. Seguí colgando la ropa y cuando ya casi terminaba escuché algo distinto. Esta vez no venía de afuera. Era una voz dentro de mi cabeza, un susurro muy claro. «Vela, baja. Te quiero mostrar algo». La voz repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, como si me estuviera regañando. Al final de cada frase soltaba una risita burlona pero aterradora.
Intenté ignorarla. Bajé, me metí a bañar y después me fui a dormir. Y aquí viene lo peor. Me dormí ese domingo alrededor de las 8 de la noche. Desperté al día siguiente. Tenía cosas que hacer afuera todo el día y desperté tarde. Pero nunca imaginé cuánto. Cuando salí del cuarto, mis abuelitos me abrazaron tan fuerte que no entendí por qué. Les pregunté qué pasaba y me dijeron que no me encontraban. Y no entendía su preocupación hasta que supe que era martes, que eran las 3:30 de la tarde. Mis abuelitos, mis papás, mis tíos y mis primos estaban completamente preocupados buscándome por todas partes, preguntando a toda la gente por mí. Según ellos, yo había desaparecido. No estaba en mi cuarto, no estaba en la casa y por supuesto que tampoco había salido. Simplemente no existí durante 1 día y medio. Mientras yo creía que solo había dormido, para ellos yo no estaba en ningún lado. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó realmente. Tal vez fue un fallo en la realidad que solo yo viví, pero esa voz me hacía sentir un escalofrío diferente a cualquier otro miedo que haya sentido antes o después. ¿Quién era? O mejor dicho, ¿qué era? Muchas gracias, Uriel, si decides publicar este relato. Buenas noches, comunidad. Quiero compartirles una experiencia personal que viví hace muchos años y que, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los momentos más aterradores que recuerdo. Me llamo Celi. Soy enfermera y esto ocurrió en el año de 1991, en un hospital del occidente de El Salvador. Prefiero no mencionar el departamento exacto por precaución. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando terminé una de mis rondas y bajé al área de emergencias. En una de las bancas vi a una mujer acostada y me acerqué para ver si necesitaba algo. Era una anciana muy delgada, con el cabello largo completamente blanco. Sus arrugas indicaban una edad bastante avanzada, pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Usaba unas sandalias muy altas, destalonadas, un tipo de calzado que no era común en alguien de su edad. Junto a ella había una mujer más joven. Le pregunté a ella qué necesitaban y me dijo que estaban esperando una radiografía para poder ingresar a la anciana. Al escuchar eso me disculpé. Entendí que no podía hacer nada por ellas hasta que no le asignaran una cama. Pasaron varias horas. Cerca de la medianoche, ya en el cambio de turno, recibí una llamada del personal pidiéndome apoyo para canalizar a una paciente en el área de cirugía. Esa área estaba justo frente al sector de medicina señoras, donde estaba la anciana. Ambos pasillos estaban separados únicamente por un corredor. Los cubículos tenían puertas y paredes de vidrio. En ese momento estábamos ahí 2 enfermeras más, una persona encargada de la limpieza y yo. Mientras terminaba el procedimiento, escuchamos un sonido. No se parecía a nada que yo hubiera escuchado antes. Era un ruido gutural, profundo, muy fuerte. Algo parecido a un gruñido, pero mucho más grave. Tan claro que todas nos quedamos quietas tratando de identificar de dónde venía. Una de las enfermeras salió al pasillo. Regresó diciendo que el sonido venía del área de medicina señoras. Caminó entonces hacia uno de los cubículos mientras nosotras terminábamos con la paciente. De pronto la vimos salir corriendo, gritando, completamente fuera de sí. Otra compañera fue tras ella para ver qué pasaba y segundos después salió igual, corriendo y gritando. Solo quedábamos la persona de limpieza y yo. Nos miramos sin entender nada. Ella intentó ir sola a revisar, pero le dije que esperara, que mejor fuéramos juntas. Pero aún así se adelantó unos metros, llena de curiosidad. La vi entrar al cubículo y casi de inmediato salió gritando igual que las otras. Y solo quedaba yo.
pero tenía que ver. Caminé despacio hacia allá, hacia ese cubículo. La puerta estaba abierta. Me detuve justo ahí, antes de llegar, antes de entrar. La anciana estaba sentada en la cama, doblada completamente sobre sí misma. Su torso estaba inclinado hacia adelante de una forma humanamente imposible, con el pecho casi a la altura de los pies. Para cualquier persona eso sería casi imposible, pero para una anciana enferma simplemente no era posible. Se sujetaba con fuerza de la barra metálica de la cama. Sus brazos estaban arqueados, sus ojos completamente blancos mirando hacia el frente. Pero lo peor, comunidad, Uriel, lo peor era su boca. No sabría cómo llamarlo de otra forma. No parecía una boca de humano. Era simplemente un hueco negro, grande y redondo, que ocupaba casi toda la parte inferior del rostro. De ahí provenía ese sonido horrible. Me quedé como congelada. No pude entrar. Sentí como las lágrimas comenzaron a caer sin poder controlarlas, sin sentir siquiera que había empezado a llorar. Quise rezar, pedir ayuda, pero mi mente estaba completamente en blanco. No podía recordar ninguna oración. No podía pensar en nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí nada más mirándola, hasta que de pronto recordé algo que mi abuela me decía cuando era niña, que cuando uno se enfrenta a cosas malas, a espantos o brujas, jamás hay que darles de la espalda, porque se le pegan a uno. No sé por qué recordé eso, pero el Padre Nuestro no. Pero eso fue suficiente. Comencé a caminar hacia atrás, sin dejar de mirarla, sin darle la espalda a esa figura contorsionada que seguía emitiendo ese ruido espantoso. Cuando logré alejarme lo suficiente y salió de mi campo de visión, me di la vuelta y corrí hasta la estación de enfermería. Estaba temblando, llorando sin poder controlarme. Ahí estaban las otras dos enfermeras, de rodillas, rezando, llorando de miedo igual que yo. Una de ellas había logrado avisarle a un médico de turno. Él llegó molesto con nosotras, preguntando qué estaba pasando y por qué tanto escándalo. No pude explicarle bien. Solo le dije que fuera a ver a la anciana del área de medicina señoras y le indiqué la cama. Y el doctor fue y regresó a los pocos minutos. Dijo que no había visto nada fuera de lo normal. Se veía tranquilo, incluso fastidiado. Nos preguntó la hora. Le dijimos que era la medianoche entre el jueves y el viernes. Soltó una risa breve y comentó, casi en broma, que ya sabíamos lo que se decía en esos pueblos, que ahí abundaban las brujas, las historias de nahuales, cosas que la gente de por ahí cuenta, en los que la gente de por ahí cree. Lo dijo evidentemente sin tomárselo en serio, como para hacernos ver lo ridículo de nuestro miedo. La anciana resultó ser la misma que yo había visto horas antes en emergencias, la de las sandalias altas. Días más tarde supe que la trasladaron a otro hospital, y un tiempo después me enteré de que había fallecido. Nunca volvimos a hablar de eso durante los turnos. Fue algo que quisimos enterrar. Yo pasé semanas sin poder dormir. Necesité medicación para conciliar el sueño. Años después pregunté por separado a dos de mis compañeras si recordaban aquella noche. Ambas se negaron rotundamente a hablar del tema. Hasta hace poco pude hablar con la tercera persona, con la única con la que no lo había intentado. Ella solo me dijo que sí, que lo que vimos esa noche fue real, que mis recuerdos eran reales. Y ya. Y aunque han pasado ya muchos años, lo que todavía recuerdo perfectamente bien es ese horrible sonido, porque no se parecía a nada humano, a nada que yo haya escuchado antes, y que espero no volver a escuchar.
Gracias comunidad por seguir aquí, por iniciar este año de relatos con nosotros. Antes de continuar les recuerdo suscribirse, es muy importante para nosotros que si te gusta este contenido te vuelvas así parte de esta comunidad, de esta familia. Suscríbete, es completamente gratis. Y ya si te gustó mucho el episodio nos ayudas comentándolo, dándole pulgar arriba o una calificación de 5 estrellas o lo que sea con lo que puedas demostrar que te gustó en tu plataforma favorita. Continuamos con más historias esta noche. Muy buenas noches comunidad. Hace tiempo he pensado en mandar este relato, pero particularmente todo comenzó gracias a uno de sus episodios en Spotify titulado No escuches relatos de la noche. Cuando lo escuché decidí contar esta historia, si es que le puedo llamar así. No estoy segura si es lo adecuado, pues he tenido algunos problemas u obstáculos al tratar de escribir esto, pero aquí vamos. Soy originaria de Puebla capital y los escucho desde hace años. Me llamo Bárbara, pero me dicen Vi. Mi papá descubrió el canal y solía reproducir tus historias para dormir cuando vivía con él. Después de que mis padres se separaron, dejé de oír un tiempo los relatos, pues mi mamá no lo veía bien, debido a que tengo un hermano pequeño y como saben, dicen que escuchar estas cosas abre portales, y que son los más indefensos los que corren peligro. Ahora más que nunca sé que lo que escuchamos, lo que creemos, lo que hablamos sí tiene consecuencias. Ahora quiero hablar de lo que yo misma provoqué, por así decirlo. He llegado a creer que es mi culpa, y justo por eso quiero que de cierta manera este relato sirva como precaución para esas cosas que hacemos de manera inconsciente, que pueden atraer algo, lo que no es de este plano. Todo comienza durante los primeros meses de pandemia. Fue uno de mis peores momentos y creo que no solo mío, sino de muchos de los que escuchamos este canal. Cursaba mi último año de secundaria. Sin embargo, había caído en una profunda depresión. Me la pasaba encerrada en mi habitación. Nunca fui de salir, pero en esos momentos el encierro me afectó de una forma terrible. Por eso fue que esto empezó de manera inocente. Incluso diría que como una manera tonta de sobrevivir, de pasar el tiempo. Desde que tengo memoria he tenido dificultad para hacer amigos, y en pandemia era incluso peor por el aislamiento. Me alejé de las pocas personas que se habían acercado a mí. Así que empecé a hacer algo. Creé un amigo, una persona con quien hablar, a quien contarle cómo me sentía en voz alta, como si estuviera ahí conmigo. Primero fue un comentario al aire, como broma. Luego empecé a hablar y hablar más con él, con lo que imaginaba. Un hombre de mediana edad, que me escuchaba, que siempre estaba ahí. Terminé por buscar regresar a mi habitación cuando quería desahogarme, solo para poder hablar con él, entre comillas, para decirle cómo me sentía, lo que me hacía enojar, lo que me ponía triste. Cuando ya sentí esa necesidad, le puse un nombre muy particular que llegó a mi cabeza como si alguien me lo hubiera dicho, un nombre que no voy a repetir aquí. Y ahí, comunidad, ocurrió algo. Desde la primera vez que lo dije en voz alta, que lo llamé así. Empezó con un comentario que me hicieron, cuando me preguntaron en la casa extrañado si había alguien en la habitación, o si estaba en videollamada o algo. Dije que no. Quise explicar que estaba hablando sola, pero me interrumpieron. No se trataba de mí hablando sola. A eso ya se habían acostumbrado, ya se habían dado cuenta. Me escuchaban constantemente. No. Lo distinto fue que esta vez alguien me estaba respondiendo. Escucharon claramente que alguien me contestaba. A partir de entonces pequeñas cosas comenzaron a suceder. Parecía que había un fantasma en casa, algo que nunca antes se había manifestado. La puerta de mi habitación se abría constantemente, las cosas cambiaban de lugar. Me empezaron a decir que se escuchaba que alguien andaba ahí cuando yo no estaba, pero al revisar no había nadie. Lo peor fue cuando les dije que no se preocuparan, que era él, y dije su nombre.
Y digo que fue lo peor porque empezaron a referirse a él así. A partir de entonces lo comenzamos a ver como una sombra, algo que estaba siempre presente cerca de mí, aunque solo podía verlo de reojo, en los reflejos o al despertar en la oscuridad de la noche, pero siempre ahí. Por un momento simplemente traté de convivir con esta sombra como si fuese una simple manifestación de mi idea inicial. Seguí hablando con ella, casi agradeciendo su existencia. Lo sé, va a sonar tonto, pero estando en un mal momento de tu vida, con depresión, cualquier conexión parecía amigable, positiva. Eso fue hasta que la pandemia disminuyó y poco a poco volví a reanudar mis actividades. Mi vida ciertamente comenzó a mejorar lentamente. Comencé a salir de nuevo y me olvidé de él, pero entonces comenzó a manifestarse con cierta agresividad. Empecé a amanecer con algunos rasguños, moretones, y hubo una vez en la que sentí que alguien me empujó en la regadera, pero no había nadie más en la casa. Me empujaron cuando tenía los ojos cerrados, como si me hubieran querido hacer caer. Mi mamá dijo ver en varias ocasiones una sombra que corría desde mi cama para esconderse debajo de la mesa. En una ocasión, mientras hablaba con mi novio desde entonces por mensajes, esperando su respuesta, mi teléfono se fue a negros. Y ahí, en el reflejo, pude ver algo detrás de mí, algo como asomándose casi pegado al techo. Me quedé viéndolo, esperando a que desapareciera al enfocar mi vista como siempre, pero esta vez no lo hizo. Seguía ahí, incluso cuando le clavé la mirada, y de pronto simplemente se escondió, como si hubiera notado que lo vi. Fue la primera vez que se quedó ahí, como aceptando ser observado. Esta historia, comunidad, no termina ahí. No terminó. Han pasado 5 años desde que esa presencia ha estado conmigo. A veces muy cerca, a veces algo ausente, pero siempre ahí. Sí, sé que fue mi culpa, que yo misma lo atraje, pero estaba en un momento de debilidad, en uno de los peores de mi vida. No soy buena redactando, Uriel, pero quería contar cómo un momento de soledad me ha hecho cargar con esta cosa que incluso otros han visto, pero solo a los que les he dicho su nombre. Por eso no voy a contarlo aquí. Pero saben, al menos el hecho de que más personas lo hayan visto me hace saber que gracias a Dios no estoy loca. Al menos eso tengo a mi favor. Gracias por su atención a mi historia. Y nunca dejen esas puertas abiertas. No saben quién entrará. Hola, Uriel. Mi nombre es Beta y hace algunos días, mientras rellenaba mi muñeco de año viejo, estaba escuchando tus historias. De inmediato recordé esta experiencia que nos contó mi papá cuando éramos pequeñas. Fue demasiado impactante para mí y espero que les guste. Esta historia me la contó mi padre. Su nombre era Ramón y los hechos sucedieron en un pueblo del departamento de Risaralda, en Colombia. Mi padre siempre tenía una historia para contar. Él fue un hombre demasiado mayor para tener hijas tan pequeñas. A pesar de que era nuestro padre, tenía ya el alma de un viejo con mucho camino recorrido y miles de experiencias que recolectó a lo largo de sus años. Cuando tenía 16, falsificó un documento que decía que era mayor de edad para irse a combatir a la guerra de Corea del Norte entre 1950 y 1953. Ahí empezó su aventura de vida, digna de haber escrito un libro. Nunca fue un hombre cariñoso, pero había nobleza en su corazón. A pesar de ser muy duro y estricto con mi hermana y conmigo, amaba compartir tiempo con nosotras los fines de semana. Veíamos películas alquiladas en VHS de alguna tienda de barrio. Jugábamos juegos de mesa o hacíamos lo que más me gustaba, escuchar sus historias. Él se sentaba en el sofá de la sala y nosotras dos nos sentábamos en el piso, mirándolo con atención, completamente inmersas en sus relatos.
Algunas veces nos contaba experiencias de guerra. Otras, historias que hoy, siendo adulta, creo que eran pura fantasía. Pero cuando éramos niñas todo lo creíamos. Mis favoritas siempre fueron las paranormales, las que me dejaban sin aliento y me provocaban tanto miedo que algunas noches confieso que mojé la cama por no atreverme a ir sola al baño. Una noche a vísperas de Año Nuevo, como de costumbre, nos sentamos a jugar con mi papá. Yo le pregunté por qué nunca hacíamos un muñeco de Año Viejo, una tradición muy antigua en Colombia. Consiste en hacer un muñeco relleno de aserrín o ropa vieja, representando el año que termina y todas sus experiencias negativas. Justo antes de la medianoche del 31 de diciembre, se rellena con pólvora, se pasea por el pueblo y finalmente se quema para purificar el pasado, para dar paso a la buena suerte y nuevas oportunidades. Mi papá respondió con un rotundo y seco «Nunca». Esa respuesta nos confundió mucho. No veíamos ningún motivo para no hacerlo. Al ver nuestro rostro de descontento, nos dijo que desde su infancia nunca había querido regresar a su pueblo en Navidad, y entonces comenzó a contarnos por qué. Él tendría unos 9 años cuando iba de camino a la tienda a comprar mechas para las velas que iluminaban las noches de su pueblo. En ese tiempo, la electricidad era un lujo que solo se tenía algunas horas del día. Era un pueblo pequeño, donde todos se conocían. Que don Genaro que arreglaba los sombreros, que la señora Jacqueline que hacía arepas en la esquina del único parque, la iglesia, más concurrida los domingos que el bar de don Pedro un sábado por la noche. En todo el pueblo había un solo teléfono, ubicado en la tienda de don Fausto, un hombre de unos 55 años de cabello blanco, bigote poblado y sombrero paisa tradicional. Trabajaba sin descanso. Mi padre no recuerda haber visto esa tienda cerrada, excepto el día en el que tuvo que enterrar a su esposa. Don Fausto conocía a todos los habitantes del pueblo, no por chismoso, sino porque era el dueño de la única línea telefónica en kilómetros a la redonda, tan vieja que para comunicarse la gente debía hablar muy fuerte. El pueblo era tranquilo, siempre igual, hasta que un día llegó Lola. Lola era una mujer delgada, de unos 35 años, siempre vestida de negro, con un velo oscuro cubriendo su cabeza. Llegaba en el camión que pasaba una vez por semana. Caminaba lento, observándolo todo, con unos ojos tan negros y profundos que apenas se les veía lo blanco. Daba miedo y curiosidad al mismo tiempo. Casi no se le veía en el pueblo, salvo los domingos en la iglesia. No hablaba con nadie y siempre caminaba mirando al suelo. Una mañana camino a la escuela, mi padre vio a don Fausto salir de la casa de Lola. Lo saludó como siempre, pero don Fausto no respondió. Caminaba lento, sin expresión, como si no conociera el camino de regreso. Desde ese momento don Fausto ya no volvió a ser el mismo. Su esposa enfermó de forma inexplicable. Bajó de peso rápidamente y terminó hospitalizada en la ciudad. Los médicos no encontraban la causa. El 16 de diciembre comenzaron a aparecer los muñecos de Año Viejo en el pueblo. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención. Estaba sentado en una banca del parque central, sin dueño, sin letrero. Nadie tardó en notar que se parecía demasiado a don Fausto. El sombrero, el bigote, vamos, hasta la mirada vacía. Todos le decían que su muñeco era el mejor, y don Fausto no entendía de qué hablaban. Hasta que fue al parque y lo vio. Con enojo aseguró que eso no era suyo, y lo llevó al basurero municipal. Pero a la mañana siguiente, el muñeco volvió a aparecer en la misma banca, intacto. Curioso, don Fausto lo llevó esta vez a su tienda, pero al amanecer, el muñeco estaba sentado frente a su puerta. Se había movido solo, no amaneció donde lo dejó. Eso estaba muy claro. Esa noche decidió quemarlo, y al hacerlo, algo explotó dentro de él. Lo revisó y tenía restos como de sapo. Al limpiar aquello y remover el relleno, encontró un frasco que contenía tierra negra, una fotografía de su esposa,
cabellos y un papel con un texto que después enseñara a un vecino coincidió en que era un Ave María escrito al revés. Ante tal hallazgo, por supuesto que asumió que se trataba de un hechizo, de una brujería. De inmediato corrió a llamar al hospital. Eran las 11:25 de la noche y una enfermera le informó que su esposa había fallecido 10 minutos atrás. Tal vez si hubiese quemado esa brujería antes, su esposa se habría salvado. O tal vez el quemarla fue lo que finalmente lo provocó. Nadie sabe realmente. Mi padre recordaba que cada año apareció un muñeco similar con el rostro de alguna persona del pueblo y que siempre, días después, esa persona o alguien muy cercano moría. Años más tarde encontraron a Lola muerta en su casa. Tenía semanas muerta, pero no olía a nada. Se dice que hallaron frascos con sapos, serpientes, velas negras y rojas por toda la casa, lo que confirmó que ahí se practicaba brujería. Y a partir de su muerte, no aparecieron esos extraños y detallados muñecos del año viejo. Nunca más. Mi padre nunca quiso hacer uno.